cordón que todos los domingos de Ramos por la tarde en Salamanca a veces ha conseguido también liberar a un preso y sacarlo de la cárcel este año, por ejemplo, también. Y que va en esa misma posición con las cadenas y con una cruz en la procesión de la tarde del domingo de Ramos. Así es, Luis Felipe. Solamente querría, antes de pasar el testigo a mis contertulios, decir que la imagen que hemos visto al fondo es la Virgen, la Dolorosa, que sale en estos momentos, es de Soriano Montagut y sustituyó a la primitiva que está en clausura en las Agustinas y que es atribuida con toda seguridad a Salvador Carmona. Es una Dolorosa de pies, en la cual en vez de tener espadas tiene 7 puñales, 7 dolores, y que desfiló solamente 2 añitos, creo que fue en el 45 o 46, por esa época, porque en ese momento era lo que tenían, digamos, un poco a mano y las monjas estaban predispuestas. Posteriormente, por circunstancias que no vienen al caso, dejó de procesionar y hubo que recurrir a encargar una Dolorosa nueva que marcó totalmente un hito, porque ahora cuando la veamos de cerca es una imagen soberbia, tanto en su volumen como en su expresividad. Sí, estamos contemplando en este instante esta supuesta talla, como nos dice nuestro compañero, de Salvador Carmona. Soriano Montagut. Soriano Montagut. Pero sí quiero señalar aquí un aspecto esencial. Es una talla que tiene un cierto regusto y unos ciertos ecos en cuanto a la pose y a la retórica, con cierta relación a la pose berniniana. Está en éxtasis, es una Dolorosa que fundamentalmente tiene composición en éxtasis. Y esto es lo que le hace señalar para mí la gran característica de esta soledad. Se aleja un poco de las imágenes de María que conocemos en Castilla y León, que reflejan mucho más en la piedad popular, en la realidad de los escultores, el Stabat Mater del Evangelio. Estaba íntegra la Virgen, de pie, soportando el dolor, soportando la soledad. Quizá el éxtasis sea otra manera de idealizar el dolor de María. Bueno, es que curiosamente hay pocas soledades con esta pose, con este regusto berniniano, porque realmente cuando miramos esta soledad nos aboga prácticamente o nos dirige hacia ese tipo de escultura berniniana. A mí me produce esos ecos de forma ciertamente agradable. Hemos visto antes, bueno, sobre todo cuando ha entrado precisamente el penitente, va a entrar en la famosa calle Serranos. La calle Serranos ya de Salamanca nos está hablando, aquí vemos a esta imagen de la Virgen que va a entrar por esta calle, nos está hablando de la repoblación del conde de Raimundo de Borgoña. Esto tenemos que decir para los telespectadores de Castilla y León y especialmente para los de Ávila y Segovia, que el conde Raimundo de Borgoña fue precisamente el que repobló todas estas tierras. Se llama calle Serranos, ¿por qué? Porque uno de los grupos repobladores que trae el conde Raimundo de Borgoña es precisamente los serranos de la montaña de León. Otra de las anécdotas que a mí me gustaría comentar y de alguna manera yéndonos un poco del tema religioso, en virtud de lo que tú hablabas antes, sobre todo de la Semana Santa, que es poco conocida, la Semana Santa de Salamanca, poco conocida con respecto a otras de Castilla y León. Pero es curioso destacar cómo en el álbum del cómic Asteris en Hispania, una de las Semanas Santas que aparecen es precisamente la del Mántica, Salamanca. Aparece una España pues de pandereta, de bandoleros, de flamenco, pero también de procesiones de druidas. ¿Druidas por qué? Porque precisamente se supone que en el siglo I no estaba extendido el cristianismo y bueno, tienen que poner druidas. No hay duda que Agostini y Uderzo debieron haber visto esta Semana Santa que hubo en Salamanca y de ahí que aparezca reflejada en una de sus viñetas. Desde luego cada día aprenden una cosa nueva y lo desconocía. Lo añadiré a mis conocimientos. Sí me gustaría decir de la imagen, de la Dolorosa que tenemos presente, pues que es una Dolorosa que se talló en Salamanca, como bien he dicho, por Soriano Montagut, que entonces estaba radicado, precisamente tenía el taller en el patio de escuelas de la universidad y era profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Fue un momento en que Salamanca fue un núcleo importante de imagineros escultores, con Soriano Montagut
Damián Villar y González Macías. Era el triunvirato que marcaba en ese momento época. Por desgracia, bueno, pues por cuestiones de destino de sus trabajos, de sus docencias, Soriano Montagut volvió a su ciudad originaria, González Macías emigró y Damián Villar fue hacia Granada. Soriano Montagut se casó con una salmantina y ha tenido vinculación hasta hace muy poquitos años, incluso con la cofradía. Esta es una imagen, como decía, tallada en Salamanca y con modelo salmantino. En su momento esta Virgen pues se llamaba la Virgen la Tintorera, porque las manos las prestó una modelo, una señora que entonces trabajaba en una tintorería de una calle muy popular de Salamanca, la calle Toro, y creo recordar que se llamaba Ramona, me están diciendo mis contertulios, y la tintorería era la tintorería La Madrileña. Con lo cual, bueno, si nos damos cuenta, son unas manos pues del pueblo, no son unas manos estilizadas a lo que estamos acostumbrados. Si me permitís, es indudable que ahí entra el gusto de lo popular y hasta casi de lo populachero, porque no solo en Salamanca, sino en otros muchos lugares, se pone cariñoso mote o apelativo a las imágenes. En este caso, la Tintorera en Salamanca, pero hay tantos y tantos ejemplos en la geografía pasional de Castilla y León de motes cariñosos, por supuesto, con los que se conocen popularmente estas imágenes. Para rematar un poco ya la imagen, pues nunca mejor la palabra, pues va coronada con una diadema realizada por un platero importante que hubo y hay sus descendientes salamancas, que es Cordón. Si nos damos cuenta, es una pieza magnífica de platería con incrustaciones preciosas. Desconocía este detalle tan interesante, tan bonito y tan entrañable que habéis contado del patrón de la imagen de la Soledad que estamos viendo. Esto era muy común también en toda la historia del arte. Por ejemplo, uno de los que sabemos que empleaba patrones para sus imágenes de vírgenes y era Caravaggio. Pero aquí entraba un poquito también el tema de la perspectiva, que andaba un poco siempre a la danza detrás de los pintores y de los tallistas para que se regularan por aquello que se dio en llamar el rigor, la propiedad y sobre todo el decoro. No cabe duda que indudablemente esta Soledad tiene decoro. Y quiero decir un detalle muy interesante. Todas estas soledades, como la mayoría de las piedades del arte español, están sustanciadas a raíz de los textos de un libro que yo siempre digo que debería ser el manual de los cofrades, y es el libro de Oración y Meditación de Fray Luis de Granada. Pues bien, el paso que nos traduce y nos describe magistralmente con una literatura impresionante, Fray Luis de Granada, da pie a la elaboración de todas estas tallas de piedades y soledades. De aquí, pues, incluso aconsejo leer este hermoso texto de un gran clásico de la literatura castellana. Seguimos teniendo parada delante de nosotros la imagen de esta Virgen, de la Virgen Dolorosa, cuyo autor, como hemos contado, fue Soriano Montagut. El recorrido es largo, Julián Alcántara. Esta procesión de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía partió a las 8 menos cuarto de la sede del convento de las Reverendas Madres Úrsulas, y tras discurrir por la calle Compañía pasa donde la estamos viendo ahora, a la plaza de San Isidro, y luego continuará por otras calles del centro histórico y artístico de Salamanca, como Francisco Vitoria, Rúa Mayor, Quintana, Poeta Iglesias, hasta llegar a la Plaza Mayor. Entrará por el arco, el lateral izquierdo, y luego ya pues irá por el Corrillo, la calle Meléndez, de nuevo por la calle Compañía, Monterrey, Bordadores, y retornará al convento de las Úrsulas. Sí, pero si te das cuenta, y seguimos un poco la trayectoria de su fundación en el 26, siempre ha pasado por la calle de la Compañía. Calle de procesiones, calle típica de Semana Santa en Salamanca, calle magnífica en la cual lucen las procesiones de día, de tarde, de noche, de madrugada. Que desde luego es la calle por la cual es obligado pasar la Semana Santa de Salamanca. Sí habría que matizar también, si nos hemos fijado, que los dos grupos escultóricos en las dos imágenes van sobre carrozas de nogal talladas, que provienen todos de la época dorada de esta cofradía, de los años 40. Eso es a tener en cuenta, que es lo que decía antes, el valor pujante y la proyección que tenía en esos momentos esta cofradía, que marcó hitos y fue excepcional en esa época.
La crisis afectó también a esta cofradía, la famosa crisis de los años 60 y 70, en que hubo cofradías de Salamanca que dejaron, y de otros lugares de nuestra geografía castellano-leonesa, que dejaron de desfilar. Pues sí, la verdad que esta cofradía en sus orígenes pues salieron únicamente los tres pasos, llamémoslos así, después los 4, y tengo que decir que en los años, a finales de los 60 y 70, únicamente desfilaban la Dolorosa, que estamos viendo en estos momentos, y el Cristo de la Agonía. Los dos grupos escultóricos durmieron el sueño de los justos durante casi 30 años y posteriormente y felizmente fueron rescatados, restaurados y puestos otra vez en la calle para uso y disfrute de todos los salmantinos y los visitantes. Y también de ruedas a hombros y de hombros a ruedas. También hay que tener en cuenta que estos, excepto el Cristo, que siempre salió a hombros, el resto de tanto los dos grupos escultóricos como la Virgen, pues pasaron el calvario de las ruedas. Pero es preferible pasar un calvario de ruedas y no dejar de desfilar que perderse como se perdieron algunas cofradías. ¿Está la cabeza? ¿Está la cola? ¡Al cielo! ¡Arriba! Habéis aludido a un detalle interesante hace un instante. Comentabais que a raíz de los años 60 se perdió un poco la devoción, desaparecieron algunos pasos, me decís. Bueno, esto fue en cierto sentido la crisis del posconcilio. Una mala lectura del concilio, de la lectura en cuanto a las devociones, a la religiosidad popular, cayó en una serie de radicalismos. Las cosas yo pienso que se van centrando. No olvidemos que el cristianismo, nuestro cristianismo, es una religión icónica, que realmente sancionada en el cuanto al culto a las imágenes. Esto es un tema que ciertamente tuvo a lo largo de los siglos sus problemas y sus disputas, empezando por el siglo V-VI, el enfrentamiento de Gregorio Magno con un obispo francés, llamado Nereo, que se enfrentó con él, todo el tema del arte bizantino en el siglo VIII, con León Elisáurico, Constantino V, y que luego vuelve a aparecer un poco también en el siglo XVI con la Contrarreforma y la Reforma. Pero también hay un dato interesante: las dos malas épocas para las procesiones fueron el siglo XIX, siglo de desamortizaciones varias, todo el problema de la desamortización, que dieron en perder no solamente muchas procesiones, sino muchas imágenes, y ciertamente los años 60. En estos momentos pues estamos escuchando pues una marcha expresamente preparada y diseñada para Salamanca. Precisamente se llama Pasión en Salamanca, que fue motivo del IV Congreso Nacional de Cofradías. El mes pasado, y compuesta por el maestro imaginero de la música, que es Abel Moreno. Esto así es. También estamos viendo, aunque sea ya por la parte de atrás, que vemos un colorido de capirotes justamente detrás del paso de la Virgen Dolorosa. Bueno, tengo que decir que hay varias cofradías salmantinas que mandan sus representantes, así como ellos están hermanadas con distintas cofradías y advocaciones a agonía en España. Entonces todos los años vienen un par de ellos o tres, en el cual le dan un colorido vistoso, y además se estrechan lazos de amistad y de confraternidad, que en definitiva es el fin de las cofradías. Acabamos de ver a un penitente con una de las torres de García de Quiñones que construyó sobre el edificio de la clerecía. Tenemos que ver que la penitencia, la mortificación, fue desde el siglo XIII, en las primeras procesiones que se hacen en el Vía Crucis, el motivo principal sobre todo. El motivo principal último, porque no obstante están rememorando la pasión de Cristo. Y de alguna manera yo creo que su mejor expresión la tenemos también en nuestro país, en Extremadura, en la famosa procesión de los empalados. Otra de las, aquí me gustaría, ya que estamos aquí viendo la Semana Santa, y sobre todo que hemos visto una Semana Santa con unas imágenes interesantísimas, pero casi todas de este siglo, no antiguas, no del siglo XVII-XVIII, no son demasiado abundantes, todo hay que decirlo. Pero yo quiero romper una lanza por estas imágenes que son completamente ignoradas por la crítica de arte moderno. La búsqueda de una originalidad mal entendida en la abstracción, digamos, en la propia abstracción, en la propia originalidad mal entendida, ha despreciado lo que es la tradición más hispana del realismo en vez de colocarla en su justo lugar. Empecemos a apreciar estas imágenes. Nuestras tradiciones, nuestra cultura se enriquecerá con ello.
Pasión en Salamanca, una partitura que este año estrena la Pasión Salmantina, que como decía antes Julián Alcántara, sirvió de epílogo, muy brillante por cierto, a la celebración del 4º Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad de Salamanca en el pasado mes de febrero. Y tenemos que decir que ha sido uno de los acontecimientos que se han desarrollado